El asesinato de los líderes sociales es un problema que conlleva y ha transcurrido durante muchos años y conlleva el miedo, conlleva una desigualdad, conlleva que el pueblo no tenga una democratización, conlleva a que se incremente la pobreza. Cuando un líder social es asesinado, este homicidio ocurre por muchas razones. La principal es porque ellos velan por el bienestar de su localidad. Es decir, encierran ese conjunto de derechos fundamentales que es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la lucha por la tierra, el rendimiento de cuentas. Todo eso vela el líder social. No es que el líder social tenga la responsabilidad, sino que el líder social es el pastor, que es ese pastor que guía las ovejas, que guía su rebaño. Les dice, hombre, eso está mal, vamos a luchar, vamos a conseguir un medio alternativo, vamos a implementar tutelas, vamos a dirigirnos a hacer un derecho de petición, vamos a luchar para que no se nos vulneren estos derechos. Por esa razón, esas son las principales razones por las que los homicidios de los líderes sociales crecen exorbitantemente durante el periodo del 2019 y 2020. Cabe resaltar que este problema va desde el 2016 e incluso años más atrás. 2016, desde que se hizo el Tratado de Paz, se incrementaron estos homicidios. Este análisis tiene como fin coger como fuente oficial la Organización de las Naciones Unidas, ONU, coger como muestreo El Espectador y la BBC, un periódico nacional y un internacional, más la ONU. Con estas tres fuentes vamos a contrastar, a clasificar, a comparar cómo ha sido el tratamiento de las noticias en respecto a los asesinatos y los homicidios de los líderes sociales. De este modo poder evidenciar si existe una aparentemente tergiversación o sesgo de la información. Cabe resaltar que Omar Rincón, un periodista como Omar Rincón, trabaja investigaciones donde comprueba de que los medios internacionales y nacionales tergiversan la información. Esa es una fuente principal de que ciertamente sí hay un sesgo en la información, pero vamos a analizar si este sesgo también existe a partir de la muerte de los asesinatos de los líderes sociales, sospechosamente partiendo de algunas contradicciones, partiendo del número de asesinados y el número que le entregan al pueblo, partiendo de esas garantías que lanza el gobierno y que quizás los periódicos muchas veces no difunden o no profundizan. Como bien se sabe, cuando sale una noticia tan impactante como es esta, mataron a 100, mataron a 50, mataron a 200 líderes sociales, automáticamente los medios nacionales y los periódicos online como El Espectador e incluso periódicos internacionales como la BBC salen a la noticia, salen a la primicia, a ver qué es lo que pasó. Acá ocurre un problema muy delicado, y es que estos asesinatos, como lo dije anteriormente, son exorbitantes y crecen consecutivamente, pero los medios nacionales, o enfoquémonos como el medio del Espectador, muchas veces no da esos resultados concretos de los homicidios, no hace esa investigación profunda, no hace ese periodismo de investigación de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con estas personas. Entonces, hay una sospecha y una aparente tergiversación o sesgo de la información. Esta investigación tiene como fin analizar y profundizar con una investigación cualitativa y subjetiva del por qué de pronto cuando el ciudadano quiere ir a buscar una información fundamental, una información eficaz, veraz, factible, que de información de estos asesinatos no aparece con tanta facilidad. No aparece con tanta facilidad como cuando James anota un gol.
No aparece con tanta facilidad como cuando el presidente hace una maroma, hace una estupidez y automáticamente la publican 10, 15, 20, 30 veces. No hacen esa investigación y es un hecho que de pronto no se puede asegurar antes sin analizar, pero sí es algo que no se puede invisibilizar. Como objetivo general de esta investigación pretendemos poder como ciudadanos entender el por qué existe una tergiversación o un sesgo de la información por parte de los medios nacionales y cómo podemos combatir esta tergiversación y no solo pues combatir sino también garantizar de que la información que se difunde nos llegue. Enseñar de cómo se puede investigar, de cómo se puede profundizar, de que no hay que comer entero, que hay que tener ese pensamiento crítico a la hora de leer, ver, visualizar tipos de información, hechos tan importantes como el asesinato de los líderes sociales. En nuestro marco de antecedentes o estado del arte logramos visualizar algunos artículos e incluso leyes que nos permiten tener una mirada a los antecedentes del tema de los asesinatos a líderes sociales, como también realizar un contraste con la información que se da en los medios de comunicación. Es por esto que encontramos un artículo de la Organización de Naciones Unidas, escrito por Yars en 2020, el cual nos dice que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúan alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos que fluctúan entre un 86% y un 94%. Esto quiere decir que los asesinatos a líderes sociales suelen dejarse en el olvido, suelen dejarse en el olvido. En cambio los demás asesinatos o demás crímenes suelen ser resueltos con mayor rapidez. Aparte también encontramos una investigación que se llama Asesinatos de Líderes Sociales en Colombia 2016 y 2017, escrito por Val, Rodríguez y Rosso en 2018, en el cual nos muestra un arduo trabajo recopilatorio frente a los casos de asesinatos a líderes sociales, contando pues obviamente con cifras, con las respuestas que el Estado le ha dado y los movimientos que se han realizado en contra pues de todo de toda esta sistematicidad de asesinatos a los líderes sociales. Obviamente la forma en la que es cubierta la información es un factor importante para esta investigación, porque intenta analizar cómo trabajan los medios o cómo informan los medios a nuestra comunidad. Es por eso que tomamos la cita de Matorel Osorio en 2018, la cual nos dice: los medios de comunicación son productores y difusores de información sobre los actores y los fenómenos sociales que han sido permeados por relaciones de poder dentro de una sociedad. Esta información influye en la forma en la que se habla de ellos. Esto nos quiere decir que según como los medios traten la información, dando aspectos negativos, dando aspectos positivos, o la forma en la que de pronto entrevistan a un político en contraste como entrevistan a los familiares de las víctimas o a las personas de la comunidad, nos da a los demás colombianos que de pronto no sufrimos de este problema de una forma directa, sino más bien indirecta, nos dan como cierta forma o ciertas cualidades para que nosotros podamos hablar del tema y podamos pues estar bien informados a la hora de hablar sobre el mismo. Y esto pues obviamente tanto según la forma en la que hablen los medios puede favorecer tanto a la política como puede favorecer a las comunidades que sufren mayormente y directamente esta problemática. También encontramos que el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional establece en sus apartados 4, 8 y 9 como crímenes de lesa humanidad la desaparición forzada,
la deportación o traslado forzado de la población y la persecución de un grupo o colectividad, pues ya sea por temas políticos, racionales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Esto pues obviamente nos da para pensar en que todos estos crímenes que se están cometiendo a los líderes sociales se pueden clasificar como crímenes de lesa humanidad y por tanto pues necesitan una pena mayor que la que normalmente se daría a un crimen normal. Porque pues no solo pesa en el hecho de que se está asesinando a una persona que también es importante, sino que también pesa por el hecho de que estas personas de cierta forma estaban ayudando a generar un bienestar en la comunidad en la que se encontraban. Eh, y pues obviamente la deportación o traslado forzoso pues se entiende como deportación que se necesita en cruzar las fronteras, como el tema de los asilos políticos en los que las personas tienen que huir de su país para no ser asesinados, o personas o pues el traslado forzoso de población en las que las personas tienen que viajar de una ciudad a otra o del campo, que es donde normalmente se encuentran en el campo o pueblos pequeños, a grandes ciudades, porque si no las asesinan, las matan. La persecución obviamente pues también va muy de la mano con esto, y pues obviamente son por todos estos temas en los que las personas, tanto los líderes sociales, pueden estar protegiendo su territorio, protegiendo los derechos que hay en su comunidad, ya sean pues estos infringidos por el Estado o ya sean infringidos por un grupo armado o varios grupos armados que se suelen ver en algunos departamentos de Colombia, en el que pues se encuentran tanto carteles de narcotráfico, tanto guerrillas como también autodefensas. Y también pues obviamente la desaparición forzada, que normalmente tiende a ser un homicidio más que un rapto, pero pues también se puede dar. Y pues es lo normal lo que pasa hoy en día. Los líderes sociales que no son encontrados suelen ser desaparecidos, y de ahí pues no se vuelve a saber nada más de ellos, sin saber si están con vida o sin saber si de pronto ya están asesinados. En nuestro marco teórico logramos encontrar una definición de lo que es el periodismo social, y aparte pues una función del periodismo. También pues obviamente luego vamos a encontrar una definición de lo que es el liderazgo social o liderazgo comunitario, y nos da como esas premisas para nosotros trabajar sobre dichas definiciones. Es por eso que desde las palabras de Citro Bloom, citada por Jovet en 2016, el periodismo social se basa en la mejor tradición periodística, pero da un paso adelante. No se conforma con el elemental cuidado de la información, que es el pluralismo, la independencia, el chequeo, etcétera, pues propias de la tarea periodística, sino que suman su compromiso con los procesos sociales. Esto pues obviamente nos da a entender que el periodismo no solo se basa en informar bien, o sea, no solo se basa en informar, sino que tiene que informar bien. Y aparte, pues no puede ser de cierta forma objetivo, sino que tiene que tener un compromiso con todo este problema, todas estas problemáticas sociales y con todos estos procesos en contra, no solo del asesinato de los líderes sociales, sino también temas como el narcotráfico, la lucha armada, la drogadicción, la delincuencia, etcétera. Además, pues Leñero y Marín en 1986 nos acotan esto, que es: el periodismo cumple su función en la medida en que se desarrolla no solamente con relativa libertad, sino como un ejercicio de liberación, tanto de quien lo practica como quien lo dirige. Esto pues tiene que ver mucho con lo anterior, y es que estar bien informados nos ayuda a tener una libertad sobre lo que nosotros podemos llegar a pensar o podemos llegar a procesar mentalmente de toda la información que nos están dando. También Rojas Andrade
en 2013 nos dice que el liderazgo comunitario adquiere matices diferenciales ya que no se trata de la idea tradicional del líder y los seguidores. Es decir, como podríamos verlo en las redes sociales, una persona a la cual le siguen muchas personas, sino que sino de la emergencia de las bases de líderes que representan a la comunidad. Es esta personificación de la comunidad lo que hace que un líder sea comunitario. Es decir, que una persona logre sobreentender todos estos problemas que tiene su comunidad, todos estos problemas que tiene su sociedad y lograr combatir contra estos y representar él mismo todos estos problemas que aquejan, representar todos estos problemas, intentar darle una solución no solo ante el Estado, sino también ante todos los grupos armados ilegales, pues hace que esta persona sea un líder comunitario, hace que esta persona sea valorada como un verdadero líder. Es por eso que aplicando con lo del marco de antecedentes podemos decir que que el asesinato a un líder social pues es obviamente un crimen de lesa humanidad, y no solo es el asesinato sino pues obviamente lo que habíamos dicho antes, la desaparición forzada y el traslado de territorio o de nacionalidad de la persona, no nacionalidad sino de estado de la persona. A partir de la información suministrada se realizó un análisis de contenido para evidenciar si existe un buen manejo de la información por parte de los medios elespectador.com y la bbc.com. Además, se llega a la conclusión de que si hay o no tergiversación de la información por estos mismos medios. En ese orden de ideas, las variables que se tuvieron en cuenta para realizar el análisis de contenido es el enfoque que se le da a la noticia, el protagonista y el tono de la misma. Cabe aclarar que El Espectador, por ser un medio nacional, tiene el número más alto de publicaciones de artículos referente al tema desde el año 2019 hasta el 2020. En ese orden de ideas, la BBC, por ser un medio internacional, no se centra solamente en América Latina, sino en todos los sucesos que ocurren mundialmente. Para la realización del análisis de contenido se tuvieron en cuenta 102 artículos, en los cuales se encuentran artículos de la ONU, siendo esta tomada como la fuente oficial para evidenciar el manejo de la información por parte de los medios de comunicación. Siendo así, la parte de la variable de los enfoques que fueron tomados como valores: asesinatos, garantías, sistematicidad, derechos humanos, conflicto social y ataques, entendiéndose ataques como aquellos comentarios de políticos o personas externas que dañan la imagen de los líderes sociales. En ese orden de ideas se evidencia que tanto El Espectador como la BBC tienen un porcentaje alto en el valor de los asesinatos, es decir, que sus artículos se centran más en la parte de lo que le sucedieron a los líderes sociales en el hecho, es decir, cifras de cuántos asesinatos, cómo sucedió, en dónde sucedió. Sin embargo, se evidencia que en la parte de las garantías muy poco es lo que ellos tienen en cuenta para mostrarle a la sociedad qué tantas garantías el Estado les está dando, qué tantas garantías se están cumpliendo y se están llevando a cabo para proteger la vida de los líderes sociales. En ese orden de ideas, se ve que la ONU sí se centra en la parte de las garantías, es decir, que cada uno de sus artículos denuncia que el gobierno colombiano no está llevando a cabo un buen trabajo en el tema de proteger a los líderes sociales. Y muchos de estos artículos piden que el gobierno tome cartas en el asunto y implemente estrategias para proteger y mitigar esta problemática y proteger a los líderes sociales. Por otro lado, en la variable del protagonismo que se le da a la noticia, está como valor el gobierno, líderes sociales, la ONU y agentes externos. En ese orden de ideas,
se evidencia que el espectador.com, por una diferencia mínima, se centra más en compartir o en tener como protagonista al gobierno. Es aquí donde se evidencia que existe de pronto algunas anomalías, porque se debería centrar más en los líderes sociales o en la problemática y hacer denuncias en contra del gobierno. Pero se evidencia acá que solamente existe un manejo de la información del gobierno en el momento en el que ellos hacen algún comentario acerca de lo que está sucediendo con los asesinatos. Por ejemplo, en muchos de esos comentarios se puede resaltar varias personas que tienen cargos políticos diciendo que los asesinatos son cuestiones de líos de falda y de pronto también de prestamistas. Mientras que la ONU pues se centra prácticamente en los artículos o en las investigaciones que ellos llevan a cabo para incentivar o pedirle al gobierno que realice o lleve a cabo garantías que promuevan o que protejan a la vida de los líderes sociales. En la bbc.com pues tiene un empate por lo mismo que decía anteriormente, que simplemente se encarga de manejar o exponer y compartir la información como fuente principal a la ONU o algún otro medio de comunicación oficial como El Espectador. Pues claramente ellos no hacen como una investigación a profundidad para llegar al caso o llegar al punto del por qué existen los asesinatos de los líderes sociales. Entonces, dentro de los porcentajes que se evidencia, todos están prácticamente a nivel en cuanto a la parte del gobierno y los líderes sociales. Sus publicaciones se centran tanto en el gobierno colombiano como en los líderes sociales. Están empatados. Por último, está la variable del tono que se le da a la noticia. Dentro de los valores de esta variable está el tono negativo o el positivo, entendiéndose negativo como aquel panorama donde se muestra solamente cifras o asesinatos, y el positivo entendiéndose como aquellas soluciones que se le da al tema o estrategias que se pueden implementar o denuncias que hacen para mitigar esta problemática. Es así como El Espectador tiene un porcentaje bastante alto en la parte negativa, es decir, que no se centra más en las garantías o en denunciar al gobierno colombiano o hacer un llamado al gobierno colombiano para que emplee nuevas estrategias que se vean buenos resultados. Y la bbc.com también tiene un porcentaje más alto en la parte negativa, y la ONU sí tiene un porcentaje positivo. ¿Por qué motivo? Porque la ONU en sus artículos o en sus publicaciones siempre deja claro que debe haber un cambio y que el gobierno colombiano no está llevando a cabo actividades o estrategias que protejan la vida de los líderes sociales. Están tanto así que en varias de sus publicaciones deja claro que el gobierno colombiano le ha como cerrado las puertas para seguir la investigación y esclarecer los asesinatos de los líderes sociales. En conclusión, podemos evidenciar que sí existe una tergiversación porque se invisibiliza la magnitud de la problemática a la sociedad y se trata como un tema superficial que puede confundirse por la sociedad, por lo que muchos políticos estaban diciendo, que simplemente son líos de faldas o son líos de prestamistas y cuentas que deben aclararse aparte de la tarea que ellos ejercen, que son los líderes sociales. Entonces, con estos resultados sí se puede evidenciar que El Espectador sí comparte información, sí informa a la comunidad, pero no indaga o no busca esa opción de poder denunciar o pedirle al gobierno colombiano que se realicen nuevas garantías o que se vea efectividad en las garantías que se le están dando a los líderes sociales, porque es evidente que hay algunos de los líderes sociales ya tienen
protección por parte del Estado, pero son los más importantes. Es aquí donde se debe hacer como una pregunta y decir qué pasa con aquellos líderes sociales del Cauca que son los más invisibilizados, que no son como los más importantes para el gobierno colombiano. En ese orden de ideas, sí se debe tener en cuenta que la BBC, por ser un medio internacional, se encarga de compartir las noticias que encuentra por parte de la ONU y de otros medios de comunicación para visibilizar la problemática al mundo. Entonces, pues con esto podemos llegar a la conclusión que no existe un buen manejo. En cuanto a lo que publican, está bien, pero se debe hacer bien y no hay un manejo de la información o de la problemática para llegar a la solución o para esclarecer el por qué existen estos asesinatos y pues erradicar esto y que no siga sucediendo.